Muy bien, ¿se me escucha claro? ¿Me confirman por favor por chat? Muy bien, gracias César, gracias Mariela. Perfecto, Lenin. Fuerte y claro. Muy bien, ok, está bien. Bien, perfecto. Estoy compartiendo pantalla. ¿También se observa? ¿Sí? Perfecto, ya. Muy bien, entonces para comenzar, recordar que tenemos nuestro chat, este chat de información para intercambiar sus comentarios, sus ideas, sus preguntas. ¿Sí? Perfecto. Lo importante es que ahora en esta sesión sí está habilitado el chat para que podamos ver todo lo que podamos conversar. En la sesión anterior teníamos ese inconveniente, pero ya veo que ya está disponible, así que vamos a poder compartir sus experiencias. Perfecto. Bien, igual recordarles que está activo ya la sesión número 2, que es en su sesión de Google Classroom. La sesión del Google Classroom que le va a permitir también observar los materiales para la sesión número 2, que ya se habilitó la semana pasada y el día de hoy tenemos nuestra sesión. Se encuentra. Pregunto, ¿hay alguien que recién se está conectando a esta sesión? O sea, que es su primera vez que se está conectando, que no ha estado en la sesión número 1. ¿Hay alguien? Noé Miranda, bueno, ya. Muy bien, Noé, ok. Evelyn, Marlene, Sandro, perfecto. Luz, Aquiles, ¿qué más? Para ir observando, ¿no? Para saber con quién también, con quiénes me estoy dirigiendo que recién están ingresando. Marlene, la mesa Socorro, Valeria, Antonio, Ricardo, ¿quién más? Que es su primera sesión. Carlos, Enrique, ok, perfecto. Bien, y habrán muchos más. La idea es esa, la idea es que podamos unirnos a medida que el curso está siendo más atractivo para muchos docentes. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Gracias, Jonathan, por tu confirmación. Entonces, para comentarles un poco, ¿no? De lo que vamos hasta el momento. ¿No? Nosotros en la sesión número 1 lo que hemos hecho, hemos dado una aproximación sobre los primeros conceptos del design thinking. ¿Sí? Hemos dado aproximaciones respecto a los fundamentos del design thinking, el aprendizaje colaborativo. Hemos hablado un poco de los conceptos de creatividad, de innovación, cómo se articulan con la educación, cómo el design thinking, que es abordado desde el ámbito empresarial, pues se ha articulado con la educación y el sector educativo, tanto a nivel privado como a nivel nacional, ¿no? Ahora, no sé si ustedes han tenido experiencia también, yo creo que sí, con las experiencias de aprendizaje, ¿no? Que en el 2020-21 fueron la novedad y que pues ya a lo largo de estos años ya ha sido mucho más conocido, ¿no? El de poder integrar las competencias a partir de una situación significativa. ¿Ok? Bueno, les comento que pues muchas de las metodologías activas pues han nutrido el hecho de que podamos diseñar experiencias de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, reconozcamos también el valor importante de las metodologías activas como el design thinking dentro del ámbito del diseño y la gestión curricular en el ámbito educativo. Entonces, eso es lo que hemos visto en la primera sesión. Ahora lo que vamos a observar, vamos a participar. Ustedes van a tener momentos también para interactuar en el foro, que es muy importante porque hay documentos que están dentro del Google Classroom que ustedes tienen que revisar una semana antes para poder participar en la sesión de hoy, así como en las próximas 2 sesiones que nos quedan. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Miren, observen, tenemos el problema para identificar y la justificación. El problema conjunto de partida, problema público. Y luego tenemos la técnica, una técnica que trabajaremos, que es la técnica de flor de loto. ¿Han conocido esta técnica?
¿Han tenido alguna experiencia? ¿Alguna vez han puesto en práctica la técnica flor de loto? Pueden responder por chat. A ver. Muy bien, la mayoría creo que no. Qué bueno que... Perfecto, muy bien. Lo importante es que hoy, el día de hoy, vamos a conocer un poco más de la técnica. Bien. La técnica del árbol de problemas, ¿qué me comentan? ¿Ya han tenido práctica con sus estudiantes? Esta es más conocida, ¿cierto? Yo creo que esta es más conocida. Ya desde su formación inicial docente, creo que es más conocida. Algunos, aún así, no lo han visto. Bueno, hoy vamos a ver el desarrollo del árbol de problemas. Algunos no lo recuerdan. Perfecto, si no lo recuerdan, pues hoy vamos a recordar esa técnica, ¿eh? Ok, ya, perfecto. Entonces, qué bueno que han intercambiado ahí sus comentarios por el chat. Y por último, vamos a observar la identificación del diseño, ¿no? Ya del diseño propio del design thinking, comenzando por la idea de negocio. ¿Ok? Ahí está. Muy bien, maestro Eli. Árbol de causa y efecto. Muy bien. Entonces vamos a ir viendo alguna de estas características. ¿Ya? Entonces, miren, aquí les comparto algunas preguntas. Preguntas, ¿ah? Son preguntas que podría usarse también como estrategia para poder establecerlos con los estudiantes en los equipos de trabajo. Podría usarse de manera individual, sí, pero yo recomiendo que se use también de manera en equipo, ¿no? De manera grupal y poder acercar estas cuatro preguntas. Y los estudiantes podrían usarlo en un post-it o en varios post-it y colocar sus ideas. ¿Sí? Primero de manera individual, pero están en equipo y de manera individual van a ir respondiendo a estas preguntas, estas cuatro preguntas, y luego, ¿qué hacen? Luego, después de unos 5 o 6 minutos, que no dura mucho porque son ideas, tampoco es que vayan a redactar tanto en el post, ¿qué van a hacer? Van a socializar en pares, en pares, ¿no? Están en el equipo. Entonces lo socializan y luego pues lo discuten y ahora sí en equipo, lo discuten entre todos. Porque la idea es pasar de un momento individual a una fase colaborativa dentro del equipo, con la finalidad que pues ellos puedan ser conscientes de cómo es que comprenden ellos el problema, cómo es que los demás comprenden que es un problema. Porque si bien es cierto, van a trabajar en base a un problema, el equipo va a ir trabajando articuladamente. Entonces, sí es importante que todo el equipo haya esa articulación de funciones, esa sincronía entre lo que van a buscar luego. Entonces, esa es una estrategia para que ustedes lo apliquen también con sus equipos de trabajo, con los estudiantes. La segunda pregunta es, ¿qué es una causa? ¿No? Es importante saber el nivel de dominio que tienen cada integrante respecto a una causa y el efecto. ¿Ok? Entonces, vamos a ir conociendo definiciones, ¿sí? Algunos insights que ellos tienen en base a su experiencia que han trabajado en otros años. Y la última pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Acá ya es un nivel un poquito más superior de poder encontrar diferencias entre uno y otro. Con este ejercicio
de discutir estos conceptos, vamos a afianzar los espacios para poder trabajar el árbol problemas, la flor de loto, por ejemplo, que son las técnicas que hoy voy a presentarlo para que ustedes luego lo puedan aplicar con sus estudiantes. Pregunta, ¿qué tal? ¿Qué tal han visto esta estrategia con estas preguntas, en equipo, en manera individual? ¿Les parece útil, funcional? Les comento. Perfecto. Y también recordarles algo, recordarles que es indispensable que ustedes conciban que concebir el equipo como un espacio de aprendizaje sinérgico, es decir, que dentro del equipo van a establecer momentos para poder comprender y aprender entre ellos mismos, van a cometer errores, pero es importante que se identifiquen en qué momento voy a mejorar ese espacio para luego pues establecer alguna acción de mejora. ¿Sí? Entonces, esa es la finalidad de estas preguntas, de que discutan en equipo, ¿sí? De manera individual como también de manera colaborativa. ¿Por qué? Porque el segundo paso es que los estudiantes puedan trabajar de manera autónoma, ¿sí? Una vez que han tenido momentos para poder socializar, ahora pasa a un momento individual, pero estando en el equipo, ¿no? O sea, esos momentos individuales en equipo y luego individuales y luego socializan son muy importantes. Exacto, David, ¿no? Muy bien como comenta David, si bien trabaja en equipo, pero tiene momentos individuales para luego socializar. Hablamos de una divulgación del conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento está, ¿no? Entonces ya la concepción de estudiante, o esta concepción tradicional donde el estudiante es un espacio vacío, donde el docente ingresa o transmite conocimiento, pues eso ya lo dejamos de lado cuando desarrollamos equipos, o ellos desarrollan su propio aprendizaje. El aprendizaje con esas preguntas, ¿qué es lo que hacemos? Es movilizamos. Solamente movilizamos con estas preguntas, movilizamos experiencias y emociones que a su vez conducen a conceptos, conducen a conocimiento, que ya está en ellos porque ellos han vivido esos momentos, pero ¿qué es lo que qué les hace falta? Espacios de aprendizaje. Y lo que nosotros, los docentes, hacemos es fomentamos espacios participativos de aprendizaje a través de técnicas, a través de estrategias como es esta de discutir en equipo a través, ¿no? De momentos colaborativos. ¿Ok? Entonces, todo va dentro de un mismo espacio de aprendizaje. Perfecto, Lorena. Entonces, ahí vamos a traer, estamos trayendo el concepto de Lorena, ¿no? La maestra Lorena nos comenta sobre las ideas previas. En este caso, son los estudiantes quienes construyen a partir de insight, a partir de estas preguntas, sus propias experiencias y lo relacionan con el concepto que estamos trabajando. Clarísimo. Y esto es mucho más rico si lo hacemos en equipo. Entonces, cuando nosotros trabajamos ya en equipo, ellos ya han discutido, ya han trabajado de manera participativa, han tenido momentos individuales y grupales, le traemos esta pregunta: ¿qué es un problema? Entonces, la pregunta es, ¿qué es un problema? Pregunto. Pueden participar por el chat, por favor. Miren, y tienen estas tres ideas. ¿Qué es un problema para ustedes como docentes? Y tienen estas tres ideas. Muy bien, es una oportunidad escondida. Perfecto, maestra Andrea. Maestro Julio dice que es una necesidad. Es un espacio no abordado, ¿cierto? Ajá, perfecto. Ahí he puesto una reacción.
Muy bien, Luis Enrique nos dice que es un asunto que se debe solucionar. ¿Ok? Significa que alguien ha tenido, Luis Enrique, significa que alguien ha tenido que observar esa necesidad, ¿cierto? Y me quedo con lo de Raúl. Raúl comenta, ¿no? Que es una situación que requiere ser solucionado. La pregunta es, ¿quién lo necesita? ¿Ok? Y ahí sale el concepto de objetivo, la población objetivo, mi usuario o mi usuario final también. Exacto, maestro Elena nos dice ya para resumir, pues se convierte en una oportunidad de aprendizaje o de mejora. Perfecto, entonces miren, con sus ideas ya hemos abordado mucho de este concepto que es el problema. Entonces, una limitante, sí, una limitante porque pues hay un público usuario, un público objetivo que no puede satisfacer una necesidad, ¿correcto? Y es una necesidad existente, es decir, que todavía sigue siendo un problema público. Es un problema que aborda y está inmerso en muchas personas. Y tenemos el último concepto que es una oportunidad no aprovechada, que pues está latente por solucionar. Y me quedo con esa palabra, solución. Muy bien, entonces la maestra Elena nos dice que toda situación es todo evento que no tiene solución en el presente. Claro. Y la pregunta, maestra Elena, ¿quién es el encargado de diseñar una propuesta de solución? ¿En qué condiciones tendría que estar esta persona que está interesado en dar solución a un problema? Son algunas preguntas que yo aquí se me vienen a la mente cuando observo sus comentarios y son los mismos comentarios también que podemos recibir por parte de los estudiantes. ¿Ok? Y estas mismas preguntas que yo les hago, ustedes podrían también usarlas. Muy bien, el maestro Felipe nos comenta que es el inicio de una creación. Claro, ¿no? Para poder crear algo, allá hablamos ya de un concepto de innovación, ¿no? Cuando uno pasa un momento de innovación porque ya crea algo nuevo, algo que no se haya visto, algo que no se haya implementado, algo que no se haya usado, algo que no se haya vivido por un grupo de personas. Hablamos de una innovación total. Y pues si pasamos a una innovación parcial, pues algo que ya ha sido testeado, ya ha sido vivido, pero pues cambiamos a unos componentes que lo hacen único y sigue siendo innovación. Exacto, muchas gracias Valentina. Y nos comenta que debe observar lo que sucede. Exacto. ¿Qué necesita esa persona? Necesita observar. ¿Sí? Coloquen con amarillo la observación. Yo opino que la observación es una de las características de todo investigador o de todo agente de cambio, ¿no? Agente que quiere lograr un tipo de cambio, un tipo de solución. Entonces, ahí tenemos el concepto de agente de cambio, tenemos el concepto de cambiar un problema, transformarlo en solución. La palabra es transformar, transformarlo en solución. Ese problema que yo le he identificado, ese problema que yo sé que hay un grupo de personas que está inmerso en esa situación, que vive momentos muy difíciles, que afronta dificultades, que quiere algo diferente. Creo que con la maestra Elena, Valentina y otros docentes concluimos que la observación es una característica principal
de todo agente que observa el problema y quiere diseñar una propuesta de solución. ¿Correcto? ¿Me confirma? Muy bien, Karim. Perfecto. ¿Sí? Felipe también está de acuerdo. ¿Sí? Ya, de acuerdo. También yo. Entonces, miren, aquí les comparto esto. Sí, miren. Bien, entonces, es el problema, ¿no? Entonces, ¿qué es el problema? Pregunto. Ya hemos hecho muchos de estos ejercicios y para poder abordar el problema, pues lo abordamos a partir de la flor del loto y el árbol de problemas. Y yo sé que ustedes lo han usado, algunos no, entonces vamos a trabajar en base a ello. ¿Qué es el diagrama? La pregunta es, ¿qué es el diagrama de flor de loto? Muy buena pregunta, maestra Gloria. Creo que ahí la brecha es poder llegar a ese grupo de estudiantes que todavía no se ha conectado con el problema. Ah, recordemos que para que uno se vincule con el problema hay dos factores. Primero es el recuerdo y la emoción. ¿Sí? Si no llega el recuerdo ni la emoción al estudiante, entonces probablemente no tengamos algún tipo de respuesta. Quizás ese problema no lo identifica y no moviliza ningún tipo de emoción. Sin embargo, sabemos que pues aún estando en el problema, ¿no? Podemos tener cero respuesta, ¿no? Podemos tener agentes pasivos en estas preguntas. Y por eso se puede ver a otros factores, timidez, miedo, ¿no? Falta de habilidades sociales. Ahí podríamos intervenir con algunas estrategias de tutoría, ¿no? De habilidades sociales, de liderazgo, de exposición frente a desafíos. Y de alguna otra manera, creo yo, maestra Gloria, al implementar el design thinking en sus clases, porque no todo va a ser design thinking, recordemos que un proyecto puede durar entre un mes hasta 16 semanas, ¿sí? Entonces, sí es indispensable conseguir que cuando el estudiante participe en un proceso de design thinking, ya va a ir desarrollando habilidades de trabajo en equipo, habilidades sociales. Entonces, de alguna otra manera, de manera indirecta, en otras palabras, de manera transversal, va a ir desarrollando esas habilidades. Pero para ello, el trabajo en equipo es crucial, porque ningún proceso de thinking se hace solo, ¿sí? Se hace de manera cooperativa, siempre cooperativamente. Sí, a ver, vamos a leer algunas ideas. El maestro Raúl nos comenta que se le puede pedir al estudiante nos presente alguna situación similar, ¿sí? Una situación que él o ella haya vivido. Le preguntamos. Y pues si queremos colocarlo en algo más concreto, que lo pueda graficar, ¿no? Que lo pueda dibujar quizás. Y no tiene que dibujar todo el ambiente, sino lo más importante o el objeto que él cree que lo ha identificado. ¿Sí? Entonces, con una sola imagen nos puede decir mucho, ¿no? Y ahí pasamos de lo concreto a algo ya más socializado, ¿no? Que nos cuente, en base a lo que ha hecho, que nos cuente cuál ha sido el sentir del problema en base a su experiencia. Bien, entonces, ya, gracias por sus comentarios. Comenzamos, bien, comenzamos con lo siguiente. A ver, ¿qué tenemos aquí?
Perfecto. Entonces, mire, cuando nosotros desarrollamos la técnica de la flor de loto, es indispensable concebirla que esta técnica va a impactar de manera visual. O sea, ya estamos abordando algún canal de aprendizaje, que son los estudiantes que aprenden en su mayoría de manera visual. ¿Ok? Nosotros aprendemos de todo, visual, audiovisual, multimedia, pero pues en algún canal nos va mejor, ¿cierto? Sí. Entonces, yo, por ejemplo, soy muy visual. Entonces, si yo observo un diagrama, si yo observo, pues, un póster, si yo observo una infografía, pues, yo relaciono esos conceptos y, pues, me queda el aprendizaje, ¿cierto? Hay algunos que son más vivenciales, ¿no? Les gusta hacer. Entonces, quizás el hecho que hagan entrevistas, ¿no? Que también van a formar parte del design thinking en las primeras fases, pues van a aprender mucho. Entonces, ¿por qué es importante el design thinking en educación? Porque cuando el estudiante vive todas las fases, va a pasar por todos los canales de aprendizaje. A los estudiantes que son multimedia, ¿no? Que aprenden más por multimedia, por los videos, porque van a tener que hacer proyectos para poder socializarlo, para aquellos que son más visuales, porque van a tener que hacer diagramas, para poder sistematizar las ideas, para aquellos que son más auditivos, pues van a tener que hacer transcripciones en sus entrevistas, por ejemplo, ¿no? O para aquellos que les gusta hacer, los kinestésicos, ¿cierto? Van a tener que hacer prototipos. ¿Ok? Entonces, pues les comento que al aplicar Design Thinking, también están abordando todos los canales de aprendizaje que también nos pide y nos solicita el currículo actual. Exacto. ¿No? Claro, algo así como las inteligencias múltiples, aunque también está a veces tiene, la inteligencia múltiples tiene su aspecto un poco sesgado, pero abordando todos los canales, ¿no? Porque recordemos que nosotros aprendemos de todos los canales, ¿no? Pero aprendemos, nos gusta, nos inclinamos más a uno, ¿correcto? Ahí creo que estamos todos de acuerdo. Nos inclinamos siempre a uno, pero aprendemos de todo. ¿Ok? Aclarando ahí con asterisco. Observen este ejemplo. Es un ejemplo que lo ha hecho un estudiante que usa mucho la tecnología, lo ha hecho en Word, ¿no? Que es lo más habitual que podemos encontrar en un estudiante en nuestras clases. Entonces, podemos, desde lo más básico, puede usar sus plumones también, pero también podría usar un Word. Y podría emplear en la parte central, que vendría a ser la flor, el problema. ¿Sí? Y alrededor vamos a identificar, ¿qué vamos a identificar? Vamos a identificar factores. Ahí está. Factores. Se dan cuenta de los colores. Para los estudiantes, el usar colores va a ser muy importante porque ya no les va a formar un patrón de conducta, ¿no? Un patrón también a nivel cognitivo de que cada concepto tiene un circuito, tiene un patrón, ¿sí? Que pues de manera visual nos ayuda a poder observar mejor ese patrón. Entonces, el factor de color amarillo, ¿sí? Vamos a observar aquí su espacio metacognitivo, ¿no? Donde encontramos también otro una subcausa y alrededor vamos a encontrar los factores, ¿correcto? Entonces, esta flor de loto se divide desde un problema central, que está en la parte del medio, se, se distribuye en factores y luego encontramos las subcausas, ¿sí? Las subcausas del problema y sus demás factores. ¿Correcto? Entonces, de esta manera también comentamos el pensamiento a nivel lógico de los estudiantes, pero a nivel conceptual, a nivel de conceptos, a nivel de desarrollo de causas. Hablamos del problema, porque cuando uno profundiza el problema, estamos viendo el pasado, ¿no? O sea, qué es lo que viene de atrás, ¿no? Y vamos a ir observando, revisando fuentes, ¿no? Para poder observar aún más el problema.
Vamos a observar a autores, diferentes fuentes que sean confiables, por supuesto. Entonces pregunto, miren, para poder construir el árbol de problemas, ya pasamos de una flor de loto al árbol de problemas, ¿cómo comprender mejor la problemática? Pregunto, ¿cómo comprender mejor la problemática? ¿O qué estrategias ustedes han usado para comprender mejor una problemática? Un problema que está inmerso varias personas. Exacto, identificar posibles causas. Muy bien. Entonces, miren, esta es la técnica del árbol. ¿Observan? Exacto, Ricardo. Muy bien. Muy bien. Un metaplan. Exacto. Una técnica del árbol de problemas. En el tronco vamos a identificar el problema central, que es el problema público, ¿no? Y en la parte de las raíces son las causas, y en la parte ya de las ramas, que es los efectos. Pero aquí, ojo, es indispensable que cada causa esté en relación directa a cada efecto. La causa uno, relación directa con efecto uno, ¿correcto? Sí, perfecto, Raúl. Sí, podría tener varios efectos. Entonces, si la causa uno es en relación al efecto uno, ¿sí? Pero a su vez, esta causa uno tiene varios efectos, que podrían ser 1.1, 1.2, 3. ¿Ok? Entonces tu árbol, pues, es más frondoso, ¿sí? Con los efectos. Muy buena pregunta, Eli. ¿Cómo definir bien un problema? Vamos a ir viendo en esta sesión cómo definir bien un problema. No te preocupes. Perfecto. Entonces, miren, cuando abordamos el árbol del problema, ¿sí? Las preguntas que surgen son las siguientes. Por ejemplo, que se presenten así, ¿no? Primero, ¿qué es el problema? Alude al problema. ¿Qué origina el problema? ¿Ok? Alude a las causas del problema. Con esta pregunta ustedes podrían hacerlo ustedes. Y luego, ¿qué consecuencias produce? ¿Alude a qué? A los efectos del problema. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, miren, este esquema, apúntenlo, por favor, porque mucho de- de- ahí hago un paréntesis, en las dispositivas que utilizo, ¿sí? Pues, son de fuentes confiables, por supuesto, y pues se comparte el material bibliográfico, ¿sí? Más no la diapositiva. Entonces, apunten, tomen, tomen ideas, ¿ok? Para que puedan utilizarlo. Material bibliográfico va a haber, pero la diapositiva en sí no. Entonces, sí es importante que ustedes interactúen y lo están haciendo muy bien, ¿ok? Y aquí vamos un poquito ya a la metodología, ¿no? De cómo construir un árbol de problemas. Hay 7 pasos. Son 7 pasos. Entonces, tomen mucha atención. Primer paso, identificar los problemas con una lluvia de ideas. Por ahí creo que una maestra comentó, ¿no? Una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas, un brainstorming. ¿Sí? Un brainstorming hacemos a partir de un gráfico. ¿Ok? Una lluvia de ideas composite, si queremos algo un poco más vivencial. ¿Ok? Ya, agarramos un espacio de la pared y colocamos full posit.
¿sí? Entonces, son lluvia de ideas ¿de qué? De problemas, ¿ok? Son problemas. Y aquí es muy importante algo, esta condición de no juzgar, no se juzga ningún tipo de idea, no se juzga. Entonces, con esta premisa, pues hacemos que los estudiantes tengan miedo, ¿sí? A expresar lo que piensan, no tengan problemas a nivel de confianza, ¿sí? Porque pues, parte de expresar lo que uno lleva en la mente a escribirlo es eso, es un nivel de confianza, un nivel de, allá, comparto porque sé que va a ser aceptado. Aceptado no significa que, pues, eh, esté de acuerdo. Pues, pero en este primer paso es una lluvia de ideas. El mensaje es todo vale. El mensaje es todo vale. Todo cuenta. Todo suma. Todo suma. ¿Sí? Ujú. Paso número 2. Identificamos el problema central. ¿Ok? Que el proyecto pretende revertir o superar. Hay un problema. Por ejemplo, un problema que lo vivimos creo que todos en la ciudad que estén, es el problema de la inseguridad ciudadana. Entonces, ¿cómo redactar, cómo describir mejor el problema? Es alto, por ejemplo, ¿no? Alto nivel de percepción de inseguridad ciudadana. Y si lo queremos agotar mejor, colocamos el lugar. Por ejemplo, en el distrito de Chorrillos, o en el distrito de San Juan de Lurigancho, en el distrito de Miraflores, en el distrito de San Isidro, o en alguna región de Lima, ¿no? En alguna región del país que diga, ¿correcto? Entonces, podemos delimitarlo mejor. Vamos a ir luego viendo algunos términos que nos ayudan a redactar mejor un problema. Luego pasamos a un paso 4. ¿Sí? ¿Observan el paso 4? Ahí está. El paso 4 es diferenciar, ¿qué cosas? Diferenciar mejor las causas principales de las secundarias. ¿Qué implica? Justo creo que nos comentaba ahí un poquito, ¿no? Creo que nos comentaba un poco de los efectos. Pero así como pasan los efectos, también pasan las causas. Que una causa principal puede tener también subcausas. El árbol de problemas también aborda las subcausas y las podremos colocar debajo de la causa principal. Pero todo numerado, así como si fuese un índice igualito, porque es un orden. Y los estudiantes también deben tener claridad de ello. Perfecto, y luego pasamos al 5, ¿sí? Paso 5, que es definir los efectos, ¿no? Y este orden es muy importante, pero tienen claridad de qué es el problema, saben de qué se trata, y luego profundizan más con las causas, que tienen que investigar cuáles son los factores conducentes al problema. Una vez que ya conocen cuáles son los factores principales que causan el problema, se van a los efectos. ¿Sí? Entonces, cada causa uno, efecto uno. Subcausa uno, subefecto uno. Entonces, en ese nivel de correlación. ¿Qué más tenemos? El paso número 6, que tenemos la identificación de efectos principales y los efectos secundarios. Y por último, revisar la consistencia. Una vez que tengamos todo este árbol ya hecho, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar qué tan consistente a nivel de factores, a nivel de efectos he encontrado. Porque este es un proceso iterativo. Quiere decir que no es que haya terminado cuando yo ya redacte el último efecto. No termina ahí. Esto pasa por una revisión constante. Porque lo más probable es que yo haya construido un árbol de problemas que no tenga la suficiente
consistencia a nivel de causas y efectos, porque fue lo primero que investigué y lo primero que encontré. ¿Ok? Pero cuando lo analizo y comparto con mi equipo, pues encuentro que realmente el problema de la inseguridad no parte de tal causa, sino hay más, pero no fue lo que encontré, ¿cierto? Entonces, es un proceso iterativo, quiere decir que pues podemos volver nuevamente a un proceso de exploración, de indagación para poder corregir ello o poder mejorar. Entonces, miren, el árbol de problemas luce algo así. ¿Pueden verlo? Luce algo así. Tenemos ahí un problema central, ahí el problema central, y luego tenemos las causas, ¿sí? Causa uno, causa principal 2, causa principal 3, 4. Las causas que consideren ustedes. No hay un límite ni tampoco un mínimo, o sea, mínimo es que sea uno, ¿sí? Que haya por lo menos esa causa, ¿no? Pero en promedio siempre encontramos unas 3, unas 4 causas, en promedio. Podrían ser un poquito más. Y luego tenemos las subcausas, ¿sí? Y siempre numerado. Numerado siempre. 1.1, 1.2, ¿sí? Vamos a ir viendo. Y luego, pues, encontramos luego los efectos, ¿no? El efecto principal, por ejemplo, ¿sí? Y el efecto principal se relaciona bastante con la causa principal. Mira, si aquí observa, encontramos que las causas principales, uno, 2 y 3, 1, 2 y 3 y 4, por ejemplo, conducen a un solo efecto. Es decir, aquí el estudiante ya observó, ya identificó que pues estas causas conducen a un efecto principal, pero a su vez este efecto principal tiene subefecto o efecto principal uno, 2 y 3. Exacto. Vemos un marco lógico de problemas. Aquí lo que estamos analizando es el problema en sí. Estamos yendo atrás, ¿no? Porque todo proceso de innovación o todo proceso creativo tiene que partir con la solución a profundidad del problema. Bien, entonces ahora pasamos a las recomendaciones. ¿Sí observa? Las recomendaciones. Miren, nosotros recomendamos cuando solicitamos a los equipos redactar sus problemas, recomendamos tomar en cuenta estas palabras. Por ejemplo, que contengan algunas palabras alternativas a lo que habitualmente se escribe cuando le pides redactar un problema, ¿no? Entonces se recomienda tener en cuenta las siguientes palabras alternativas al uso de las frases que ya son muy tradicionales. Por ejemplo, falta de, ¿sí? O por ejemplo, no hay, ¿ah? En la redacción de los problemas. Por ahí alguien preguntaba cómo redactar tus problemas. Aquí hay un tip, hay una recomendación de cómo redactar un problema. Entonces, va a depender bastante de tu variable, el problema o los problemas que quieras abordar en tu redacción para escoger la palabra más, el término más apropiado. Si es, por ejemplo, alto nivel de, ¿no? O bajo nivel, o complejo problema, si vemos un problema que es a nivel de colectivo, ¿ok? Si es un problema a nivel confuso, si es difícil, si es negativo, obsoleto, reducido. Entonces, hay varios términos que ustedes podrían usarlo en la redacción de su
Claro, Ricardo, pero lo que queremos con estas recomendaciones es evitar que los estudiantes, evitar que los estudiantes redacten con esos términos de falta de o no hay. Estos términos no nos dicen mucho, no nos dicen mucho, ¿sí? No nos dicen mucho. Entonces, si queremos decir, eh, por ejemplo, ¿no? Se aborda la seguridad. Entonces, lo que viene a la mente a un niño, a un estudiante es falta de seguridad. ¿Sí? O sea, es lo más rápido que viene. Entonces, lo que queremos nosotros como docentes es elevar un poquito más el nivel de abstracción a nivel de problema, a nivel que es un problema ya, siendo un problema en realidad es un problema complejo. Entonces, queremos elevar un poquito ese nivel. Entonces, evitamos redactar con falta de y no hay. Y lo reemplazamos por alguno de esos términos. Estos son unos ejemplos, hay más. Entonces, por ejemplo, si queremos hablar de seguridad ciudadana, no estamos hablando de falta de. Ya sabemos que hay falta de seguridad. Que no hay, ¿no? No hay seguridad. Pero ¿qué queremos identificar con mayor precisión? Es que pues hay un alto índice. Ahí estamos hablando ya de un dato, un porcentaje, ¿ok? No sabemos cuál porque vamos a investigar. Pero ya me dice algo, un alto índice de percepción de inseguridad. ¿En dónde? En el distrito de Miraflores, en el distrito de Surco. ¿En qué periodo? En qué año? ¿Entre qué años? 2020, 2023. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? El índice, el dato, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que la falta de y el no hay son términos que no nos dicen mucho y tampoco propician a los estudiantes a indagar, porque ya sabemos que no hay. Respecto a lo último que he explicado, ¿se entendió? Eso es muy importante. Cuando estamos trabajando ya con docentes, con ustedes, es muy importante lo que acabo de explicar, algo que se entendió. ¿Por qué reemplazar la falta de y el no hay por otros términos? Pregunta, a ver, respondan por el chat, por favor. Sí, perfecto. Y si hay más dudas, ¿qué tenemos? Tenemos el foro de consulta en el Google Classroom. Entonces ahí pueden hacer su consulta. Es más, ya está habilitado algunas preguntas del foro. Ya ustedes lo pueden ver. Si me dicen que no lo ven, me avisan. Pasa o algo técnico. Pero ya está ahí habilitado para que puedan responder y puedan intercambiar. La idea es que ustedes puedan compartir en base a su experiencia los conceptos, lo relacionen con lo que estamos trabajando con estas primeras fases. ¿Sí? Ok, vamos a indagar un poquito más sobre la fuerza del loto, ¿sí? Vamos a ir viendo. Correcto. Sea a lo que consultaron sobre la flor del loto, ¿sí? La flor del loto es mucho más sencillo que el árbol problemas. Entonces, ¿qué implica ello? Implica este nivel de categorización. Entonces, en base a un concepto, que sugerimos uno por concepto,
alrededor que tenemos que va hasta en relación a ese concepto. Igual se hace con los problemas, ¿sí? Entonces vamos a tener algo así parecido. Por ejemplo, si abordamos la ética, hablamos de la corrupción, ¿no? ¿Qué tenemos alrededor? Tenemos un efecto de factores que están inmersos en este problema. Entonces, la técnica nos ayuda a graficar mejor y para que sea mucho más entendible el problema. Aquí no estamos dividiéndolo en causas y tampoco estamos dividiéndolo en efectos, sino lo estamos organizando mejor para que sea más atractivo. Es un estilo de técnica de flor de loto, si es que lo queremos desarrollar para estudiantes que todavía no tienen ese expertise. En cambio, la técnica de flor de loto que yo les compartí hace un momento es una técnica mucho más elaborada. Estamos hablando para estudiantes secundarios, ¿sí? O estudiantes de nivel superior, de primeros ciclos, que están abordando sistemas, técnicas de estudio, por ejemplo, métodos de estudio. Entonces, se dan cuenta, entonces, la prueba del loto tiene igual nivel de complejidad. Se lo pueden aplicar si se trabaja con niños de primaria o de inicial, podrían aplicarlo muy bien, ¿sí? Y si trabajan ya con los últimos grados de primaria, quinto, sexto, o en secundaria, pueden aplicar la técnica de prueba del loto, que es mucho más compleja como esta, ¿no? ¿Sí? Donde ya encontramos, por ejemplo, no un solo problema, sino varias subcausas, ¿cierto? Ahí están las causa 1, causa 2, estas están centro de alrededor de un grupo de pétalos, por ejemplo. Por ejemplo, les decía de los colores. De cada grupo de color es como si fuese una flor, un grupo de flores. Ese es un nivel un poco más complejo, que lo pueden tener, lo pueden trabajar de forma colaborativa, eh, niños de quinto, sexto de primaria y en adelante para toda la secundaria. Se hace de forma colaborativa, es decir que, pues, si un equipo de 5, un equipo de 3, podía trabajar muy bien esta flor de loto, ¿no? Y podían distribuirse, de repente uno hace un primer grupo de color, el otro hace el siguiente, entonces de esa manera trabajamos en equipo, pero hace cada uno una función individual. Y luego lo socializamos. Otra forma también de trabajar la flor de loto es que el problema central, que es por ejemplo aquí, ese cuadrado central, lo trabajan en equipo, ¿no? Con todas sus causas. Todas sus causas lo trabajan en equipo. Y luego, de forma individual, si son 3, son 5 en el equipo, lo trabajan de forma ya particular, ¿no? Uno va a ser esta segunda flor de este color, otro del siguiente, y así todos, cuando terminan los 15 minutos, van a tener su flor de loto completada según este modelo. Entonces, lo importante es que ustedes tengan conocimiento de la técnica y la estrategia, ustedes lo definen. Muy bien, entonces espero que haya aclarado un poquito más. Si es que todavía hay más por profundizar, vamos a ir compartiendo algunas ideas o unos videos por el Google Claro, ¿sí? Me confirman por favor si pueden observar este gráfico. Sí, este es un tema elegido. Por ejemplo, un equipo escogió aquí el tema de gestión de las municipalidades distritales. ¿Lo observan? Bien, entonces, el equipo que escogió este tema, ¿sí? Respecto a cómo se gestionan las municipalidades distritales, pues, ¿qué identificó? Miren el problema central. Se ven el problema central. Les voy a dar un poquito más de zoom para que se pueda observar. Ahí está. ¿Ven el problema central? ¿Sí? El problema central fue deficiente. El término, deficiente. ¿Ok? Si de repente aquellos que no recibieron estas recomendaciones para los términos
en la redacción de un problema, podrían haberme respondido quizás falta de gestión, por ejemplo, ¿no? O no hay gestión en las municipalidades digitales. O sea, si ustedes observan estos términos de falta de, no hay, entonces ahí tenemos que intervenir, ¿no? Ahí tenemos que dar estas recomendaciones. Cuando vayamos observando los equipos, ¿no? Los que vayan a ir observando, ahí vamos a intervenir, ¿ok? Entonces, acá nos dicen deficiente gestión de municipalidades. Ese es el problema central. Entonces, aquí en el problema central, ¿qué desarrollamos? Las causas. Miren, aquí las causas, ustedes lo pueden mejorar. Aquí no está enumerado, pero se recomienda que esté enumerado. Pero también se entiende que las causas que están en la parte superior son las causas principales. ¿Sí? Entonces, y las causas que están debajo de alguna de la causa principal son las subcausas. ¿Correcto? Entonces, pero la enumeración sí es muy importante porque nos ayuda a poder saber que, por ejemplo, la causa principal de insuficiente preparación profesional está ligada ¿a qué? A la apertura de oportunidades para generar actos de corrupción. O sea, acá estamos hablando de que alguien que no ha tenido mucha preparación profesional, lo más probable es que se abra la oportunidad de generar actos de corrupción. Pero si estuviese redactado con números, sería mucho más fácil. ¿Ok? Entonces, sí se recomienda ahí, y el mensaje es ese. Cuando ustedes desarrollen eh, esta técnica de los problemas en sus estudiantes con los equipos que vayan generando. No se puede distinguir, puede ser por la señal. A ver, voy a su señal porque creo que la mía se ve mejor. Ahí se puede ver mejor. A ver, me comentan. ¿Pueden ver mejor? Me dicen, por favor. ¿Sí está más nítido, Josué? Sí, ahora sí se ve. Pero me tienen que decir, pues, profesor, no se ve. ¿Puede ponerle un poco más de zoom? Ya, genial. A ver, observen entonces un poquito. ¿Sí? Observen, por favor, unos segundos más. Entonces, tenemos aquí deficiente, ahí el término, gestión de municipalidades, causas principales, ¿sí? Insuficiente preparación profesional, bajo. Se dan cuenta que toda la redacción está en base a las recomendaciones que acabo de dar. No van a encontrar aquí, por ejemplo, términos que no nos ayudan a conocer un poco más del problema, ¿no? Deficiente, baja recaudación, ¿sí? Alto nivel de inseguridad. Podría ser uno de esos. Aquí tenemos otro ejemplo, que está un poquito más desarrollado. Bien. Por ejemplo, tenemos aquí el problema central es limitada. Miren el término, ¿ah? Limitada cultura de prevención en salud bucal y mental en niños de 3 a 13 años. Acá está delimitado porque estamos hablando de una población, estamos hablando ya de personas. No estamos refiriéndonos a una entidad. El anterior era una entidad gubernamental. ¿Okay? Acá estamos hablando ya de una población. Nos referimos a niños de 3 a 13 años. Ese nivel de limitación del problema sí es muy importante. ¿Sí? Entonces, en la parte inferior, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos en la parte inferior? Encontramos las causas, ¿cierto? El hecho de que pues tengamos una limitada cultura de prevención de salud vocal en niños de 3 a 13 años, esa edad es muy importante, ¿no? A nivel de salud vocal, es porque pues hay una población, hablamos de familias y también hablamos de docentes. ¿Quién fomenta la cultura? No solamente los padres, sino también los docentes que están en jardín, en inicial o están en primaria, en el kinder, por ejemplo. Entonces, también ellos son quienes fomentan esta cultura. Recordemos que gran parte del tiempo que pasan los niños es en la escuela, ¿ok? Entonces también están los docentes ahí dentro de esta de fomentar la cultura. ¿Qué más? Actitudes y hábitos y creencias inadecuadas.
Otro, baja autoestima para priorizar el cuidado del cuerpo y la mente. Bajo nivel educativo en temas de salud bucal y mental preventiva en la familia. Y si observan, cada causa principal tiene su subcausa. Algunos tienen solamente una subcausa, hay otros que tienen dos subcausas, y a su vez encontramos una subcausa terciaria. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Si es que encontramos muchos más. Y eso, ¿qué va a generar? Pues ha generado investigación. O, en todo caso, mucha experiencia en el problema. Lo más probable es que el equipo haya hecho bastante inversión a nivel de investigación o a nivel de entrevista, o haya vivido mucho este problema. ¿Sí? Entonces, lo que ayuda bastante en este tipo de técnica es tener dentro del equipo personas que hayan vivido el problema. Eso ayudaría un montón, que sea mucho más fácil el poder desarrollar ese tipo de técnicas. Por eso, obviamente, esa es la idea, ¿cierto? La idea es que los equipos puedan encontrar problemas que a ellos y a ellas les haga sentido. Eso es. Esa es la gran diferencia para aquellos que no vinieron en la clase 1. Esa es la gran diferencia entre Design Thinking y el AEP Pro, el aprendizaje basado en proyectos. En el aprendizaje basado en proyectos, el docente, la escuela es quien propone el problema para desarrollar el proyecto. ¿Sí? Y todo el aula desarrolla en base a ese problema el proyecto. ¿Sí? Por supuesto, vamos a tener diferentes productos, diferentes creaciones, pero el problema es uno solo. En cambio, en el design thinking, aplicado en la educación, ahí nadie va a imponer el problema, sino que cada equipo, a partir de sus necesidades, sus aspiraciones, lo que ellos quieren investigar, van a encontrar el mejor problema que a ellos les haga sentido. ¿Ok? La lógica es distinta. No es que uno sea mejor que el otro, ¿no? Porque cada uno tiene sus beneficios, ¿verdad? Pero esa es la gran diferencia. ¿Ok? Ok, ahí el maestro Cristian dice que es la conexión, ¿no? Sí se ve bien. Bueno, va a depender, recordemos que somos viernes, 8 de la noche, hay bastante tráfico, no solamente vehicular, sino también en el espacio cibernético, ¿ok? Entonces, vamos a tener un poco más de paciencia, ¿bien? Muy bien, entonces tomamos nota, por favor. Obviamente, estas sesiones son para que están dirigidas a docentes, entonces ustedes toman nota de las estrategias, porque en una hora y media no nos alcanza el espacio como para poder estar inmersos en la actividad, ¿no? Pero sí nos da luces para poder aplicarlo en sus aulas. Ustedes que tienen el contacto directo con los niños, con los estudiantes a nivel superior también. Entonces, ¿cuál es la actividad? O sea, se recomienda a los docentes que puedan realizar esa actividad con las siguientes consignas. Ojo, primero que pueden identificar y describir el problema. Importante. Recordemos que, bueno, el problema es en base a lo que se quiere solucionar. ¿Y por qué aquí está el concepto de negocio? Porque muchas de estas actividades, cuando se trabaja el design thinking, es trabajado, si queremos hablar en EBR, por ejemplo, para cursos ligados a educación para el trabajo, o momentos en esas áreas. Sin embargo, muchas de las prácticas que tienen los directivos o los coordinadores o los subdirectores, si queremos hablar de EBR,
es poder hacer que una metodología activa como el Design Thinking pueda ser utilizada no solamente en el área de IPT, sino también en otras áreas, y se trabaja muy bien. El hecho de que el enfoque por proyecto, por supuesto, pero eso con una metodología de Design Thinking, se trabaje, puede tener momentos durante el semestre, durante el bimestre o durante el trimestre, puede abordarlo indistintamente sea el área, sea matemática, comunicación, ciencia, se puede abordar en alguno de los momentos del bimestre o trimestre, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, emprendimiento. Dentro de la línea de emprendimiento, y si lo queremos relacionar con algún curso, pues educación para el trabajo. Pero recordemos que dentro de las competencias transversales del currículo nacional, la 28 y la competencia 29, hablamos de que el estudiante tenga esta capacidad para gestionar su propio aprendizaje de forma autónoma. Y la competencia 29, pues el hecho de que pueda aprender en entornos virtuales, ¿no? Que se pueda desenvolver en entornos virtuales. Entonces, la pregunta es, como sustento a nivel de planificación curricular, ¿puedo sustentar el hecho de usar un design thinking y conectar como competencias las transversales, la 28 y la 29? Claro que sí. Además de las competencias que podrían desarrollarse en el proyecto. Por ejemplo, si es la competencia comunicativa o la de resolución. La de ciencia y tecnología, creo yo que es la segunda área que se relaciona mucho también con esta metodología activa. Porque pasa por un proceso de exploración, puesto, ¿no? Y también pasa por un proceso de diseño de producto. Son algunas de las competencias de ciencia y tecnología, ¿no? Si están los docentes aquí que son especialistas, quizás pueden confirmar ello. Entonces, esa es la forma, ¿no? De trabajar esta metodología activa para cualquier área, tanto en EBR como pues, en educación superior. Ya hay cursos, ¿no? Que tienen una línea mucho más definida de cómo trabajar. ¿Okay? Entonces, esto en educación superior pues vuela, pues en educación superior esto se puede trabajar en cualquier área, ¿sí? En cualquier curso, y en EBR hay algunos cursos que están mucho más alineados a la metodología y algunos que no, pues podemos ir adaptando con las competencias y pues podemos tener este proyecto en un mes, en 4 semanas o de repente en dos, ¿no? En 2 meses, poder trabajar algún tipo de proyecto en base a Science. Bien, tenemos preguntas, ¿ok? Tenemos preguntas aquí en el chat, voy a leerlas. Sí, la asistencia lo va a compartir oportunamente, por favor, por el chat. El equipo de tu red lo va a compartir. A ver, bien, a ver. La maestra Lali nos comenta, al identificar el problema, ¿no sería solo un problema en el árbol? O bien salud mental o bien salud vocal. A ver, vamos a ver, claro. Exacto. Cuando vamos a identificar un problema, identificamos que sea lo más limitado posible, ¿no? Porque a veces la salud mental, claro, es mucho más amplio, ¿no? La salud mental, hablamos ya de procesos cognitivos, hablamos de algunos quizás trastornos, o ya el campo ya del especialista que se encarga de investigar, ¿no? Los estudiantes se convierten ya en especialistas, que se investigan en base a ello. Entonces, le damos un rol también distinto, el rol que tiene el estudiante en investigar sobre el tema que a ellos y a ella les interesa. Entonces, sí es muy importante la maestra Lali que delimiten bien el tema. Si es problema de salud mental, ¿no? O bien salud vocal. Uno de ellos. O podríamos abordar en un problema
dos grandes problemas, ¿cierto? Sino, pues, a hacerlo lo más limitado posible para que el producto o la solución esté en relación a él. ¿Se puede usar en el área de inglés EBR y a nivel superior, por supuesto? Claro que sí. Oh, entonces, los estudiantes que, por ejemplo, trabajan el tema de la expresión oral, la expresión comunicativa a nivel de una segunda lengua o como segunda lengua. ¿Ok? Entonces, el hecho que ellos puedan trabajar en base a un problema, pero incluyendo habilidades comunicativas en la segunda lengua, que es en este caso el inglés. Entonces, ahí lo que cambia es el aprendizaje como segunda lengua del inglés en base al design thinking. ¿Sí? Entonces, la metodología va a ir cambiando. Si tú le presentas el tema directamente sobre los alimentos, entonces podríamos abordar, en vez de presentar el tema así todo seco, como los alimentos, o frío, ¿sí? Así todo en bruto, podríamos abordarlo como un problema de cuál es el problema de la alimentación en la institución, o el problema de la alimentación a nivel regional, ¿no? Ahí podemos hablar de índices, ¿no? Si estamos hablando de repente de algunos datos de desnutrición infantil, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces ahí podríamos ir viendo algunas causas. Y eso lo hacemos como a través de la enseñanza del inglés como segunda lengua. Perfecto, entonces vamos a ir resolviendo muchas de sus preguntas. Como parte de esta actividad, ¿no? Después de identificar y describir el problema, tenemos que identificar las causas. ¿Qué se recomienda? Se recomienda al menos 4 causas, se recomienda porque podrían ser más, 4 causas directas y 2 causas indirectas. Ojo, por cada causa principal. ¿Ok? Entonces vamos a tener ahí nuestra causa principal y las 4 causas directas y otras 2 indirectas, que podrían ser ya en el tercer nivel, en el tercer subnivel, ¿sí? Y luego tenemos que identificar los efectos, ¿no? Al menos, ¿cuántos efectos? 5. Efectos directos que estén en relación a cada causa. Causa 1, efecto 1. Causa 2, efecto 2. Y estos efectos tienen relación a qué? Al efecto final, que es en la parte superior. Tal como lo mostré al inicio, ¿cierto? Tenemos nuestro efecto, el efecto final. Aquí está. Aquí está, miren. El efecto final, ¿cierto? ¿No? El efecto final, ¿cuál es? Deterioro de la calidad de vida de la población rural. Ese es el efecto final. ¿Ok? Entonces, los efectos, 1, 2, 3, 4, todos conducen al efecto final. Entonces, ¿cómo podemos verificar si hemos redactado correctamente el efecto? Lo que vamos aquí. Que las condiciones sanitarias insuficientes no permiten el crecimiento y desarrollo adecuado de los niños y las niñas rurales por el deterioro, ¿no? Debido al deterioro de la calidad de vida en la población rural. Entonces, podemos encontrar otros factores, ¿no? Factores que conducen a estas condiciones insuficientes. Por ejemplo, inadecuado hábito de higiene, débil organización, consumo de agua de déficit de calidad o malas prácticas agrícolas. ¿Sí? Perfecto. Bien, podemos ver esta primera parte. Identificación de los círculos de control
y de preocupación. Pregunto, ¿alguien sabe de qué se trata un círculo de control y preocupación? ¿Sí? ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué es importante que los estudiantes sepan sobre los círculos de control y preocupación? O sea, esto podría ser obviado si es que hablamos de estudiantes de primaria, ¿sí? Pero podría ser trabajado también de otro enfoque, con la siguiente pregunta. Miren, esta causa, ¿sí? La pregunta aquí, esta causa del proyecto, del problema que has identificado, está dentro de tu zona de control. O sea, tú podrías buscar alguna solución en base a esta causa o a este problema. Está a tu alcance. Miren las preguntas que estoy haciendo, ¿no? Está a tu alcance. Queremos trabajar de repente para nivel primario, ¿sí? Está a tu alcance. ¿Crees que puedes solucionarlo? ¿Qué necesitarías para solucionar este problema? Si la respuesta es que no puedo, y la pregunta es, ¿por qué no puedes? ¿Por qué no tengo esto, esto, esto? Entonces, ese problema, pues, está fuera de su círculo de control. Está fuera de sus posibilidades, en otras palabras, ¿ya? Para ser menos técnicos. Y cuando hablamos círculos de preocupación, ojo, ¿qué abordan las causas, tanto directas e indirectas. También que no podrán ser enfrentadas por el proyecto, es decir, que no se pueden hacer, ¿sí? El proyecto no va por ahí, o sea, no va a pretender solucionar esa causa, ¿sí? Claro, entonces, Karim, aquí el mensaje es saber si mi problema, ¿no? Ver si las causas, la mayoría de las causas, están dentro del círculo de control. O la mayoría de las causas están en un círculo de preocupación. Entonces, aquí el mensaje es hacer un checklist de qué causas están dentro del círculo de control y qué causas están dentro del círculo de preocupación. Si vamos a observar que hay más causas dentro del círculo de preocupación, pues probablemente el problema que queremos solucionar no podamos solucionar, porque pues tenemos que muchas causas están fuera de nuestras posibilidades en ese momento, ¿sí? Pero si está dentro de nuestro control, lo más probable es que pueda ser viable, ¿correcto? Muy bien, entonces son algunas ideas que ustedes pueden tomar para que podamos ir bien. Entonces, para ser un poquito más gráficos de lo que acabo de explicar. Pues miren, ¿observan ahí? Entonces, el estudiante, el equipo tiene su árbol de problemas, ¿correcto? Ahí está su árbol de problemas. ¿Cómo vamos a ir introduciendo estos términos de estar dentro de mi círculo de control y mi círculo de preocupación? ¿Qué hacemos? Pues que puede identificar encerrando las causas. O sea, aquí yo encierro en dos colores distintos, las que yo considero, el equipo considera que están dentro de mi círculo de preocupación, y las que no se pueden resolver, las que el equipo no puede resolver por X razones, y las que sí creen que están en sus posibilidades, ¿correcto? ¿No? Y se ve algo así, por ejemplo, tenemos aquí mi árbol de problemas, voy encerrando cuáles están en mi círculo de control, cuáles están en mi círculo de preocupación. A ver, vamos a observar algunas ideas que tienen aquí en el chat. Por ejemplo, la maestra Carmen.
Carmen Arrieta nos dice, se podría trabajar dentro del círculo de control a través de círculos restaurativos o focus group. ¿Ya? También trabajando en tutoría, temas de empatía, el respeto y el buen trato. Pero son algunas estrategias que usted podría emplear para poder abordar ello, ¿bien? Entonces va a ir viendo ustedes emplear estrategias más para temas de empatía, de respeto, de buen trato. Entonces, ¿qué recomendamos? Cuando ustedes inviten a los estudiantes a realizar esta actividad, se recomienda que ellos identifiquen los círculos de control y los círculos de preocupación en su mapa, en su árbol de problemas. ¿Sí? Entonces, de esa manera tenemos los equipos que ya saben a qué causas poder ir abordando con más foco y a qué causa la podemos ir dejando para como espacio de desafío o como una agenda pendiente. Muy bien, ok. Entonces, hasta el momento ya nos faltan unos 15 minutos. ¿Cómo les ha ido? Hasta el momento, todos los términos, lo que hemos abordado, les funciona, les es útil. A ver, coméntenme por chat. ¿Qué me dice? Sí, es útil, perfecto. Bueno, qué bueno. Qué bueno, porque ahora vamos a pasar a un tema muy importante que es la empatía, ¿sí? Que es empatizar. Empatizar como como una de las primeras fases del design thinking también. Porque si ya delimité claramente el problema, o si ya tengo claridad de lo que voy a abordar, cuál es el problema que a mi equipo le hace sentido, ahora, ¿qué debo hacer? Debo empatizar. ¿Empatizar con quiénes? Empatizar con las personas que están inmersas en qué? En el problema, ¿correcto? Claro, exacto. Tiene que ser aplicativo, por eso le doy ejemplos, ¿no? Porque es el design thinking aplicado en, en el ámbito educativo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de empatía, en el design thinking hablamos de estas ideas, ¿no? ¿Qué es empatizar? ¿Y por qué decidimos que empatía es ponerse en los zapatos del otro? Porque empatizar es una decisión, ¿cierto? Uno decide empatizar, como también uno decide no empatizar. Por eso el mensaje es que es una decisión. Es una decisión. Empatizar es una decisión y los estudiantes que están dentro, inmersos, que les gusta el problema, pues toman la decisión de empatizar con las personas, con su público usuario. ¿Sí? Entonces, ¿es fácil generar empatía? Creo que no. ¿No? Es complejo. Es complejo empatizar porque, primero, como hemos visto la metodología, hemos hecho una flor de loto, ¿verdad? Hemos hecho cargo del problema, hemos investigado, hemos identificado causas, hemos identificado subcausas, efecto principal, ¿no? Todo para comprender el problema. ¿Ok? Entonces hemos hecho toda una metodología, todos unos pasos para poder conducir a ello, que es comprender el problema. ¿Bien? Entonces no es fácil y pues predispone mucho tiempo.
tiempo para poder empatizar. Porque para empatizar debo conocer a profundidad el problema. Debo ponerme luego en el lugar de las personas. Exacto, Valentina. No, no siempre es fácil. Y más aún cuando nunca se ha vivido esa experiencia. Más aún si el contexto es ajeno a mí. Es aún más difícil. Sin embargo, no es imposible. Y lo que queremos hacer con esta metodología activa de Design Thinking es romper esa brecha. O sea, romper el hecho de que nos sea difícil empatizar. Porque el objetivo del Design Thinking es desarrollar ciudadanos, personas eh, que puedan resolver problemas del mundo global. Por eso que el Design Thinking está relacionado mucho con los ODS. ¿Sabemos qué son los ODS? ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Cuántos ODS tenemos que desarrollar? ¿Sabían que el Perú es un Estado miembro de la comunidad internacional? Y por ende hay ciertas políticas, ciertas directrices que nos invitan a desarrollar en los diferentes sectores. Y en la educación es un sector muy, muy, muy trabajado, las ODS, que en los últimos 5 o 7 años se ha profundizado aún más esta aplicación. No, ya en los textos encontramos ODS. Algunos textos nos mencionan qué tipo de ODS se está desarrollando. Pregunta, ¿qué número de la ODS es la ODS que estamos todos en marzo? La número 4. Exacto. Muy bien, Richard. Está, pero ahí. Exacto, la número 4. Muy bien. Son 17 ODS. Pero el hecho de que estemos en el 4 no significa que no desarrollemos todas, además, ¿no? Sí desarrollamos todas las demás, por supuesto, ¿no? Y es necesario. Ahora hemos visto cómo está eh, algunos alguna región de Estados Unidos, ¿no? No sé si es Nueva York, Washington, no recuerdo muy bien, pero ¿cómo está el clima? ¿Cómo está la calidad del clima, del aire, la calidad del aire? ¿Cuál ha sido, creo que, la noticia en estos últimos días, ¿cierto? Entonces, son aspectos que se viven en la actualidad. Entonces, eh, eh, a partir de estos casos, estas situaciones, podemos generar mayor empatía. Excelente. Entonces, cuando desarrollamos empatía en la fase de empatizar, debemos tener claridad de lo siguiente. Debemos tener claridad de que la empatía dentro de la fase de, del design thinking lo desarrollamos a través de una técnica. ¿Sí? ¿Saben la técnica del mapa de empatía, ¿no? Del empathy map. También. El mapa de empatía se divide en cuatro. Un aspecto importante en este caso, la persona que está dentro del problema, saber e indagar lo que dice la persona o el público respecto al problema. Es indagar y profundizar sobre lo que piensa. Es indagar y profundizar sobre lo que siente. Es indagar y profundizar sobre lo que hace. ¿Okay? Lo que dice, lo que piensa, lo que hace y lo que siente. ¿Les suena un poquito esto cuando los educadores, ¿no? Ahí están. Lo que dice, lo que piensa, lo que hace y lo que siente. Mente, cuerpo y alma, ¿no? Si queremos ahí resumirlo, ¿correcto? Bien. Entonces, es muy importante estos saberes.
¿no? El saber ser, el saber a nivel de conocimiento, a nivel de práctica, a nivel de comunidad. No comunidad. Saber a convivir, saber ser, saber hacer. Entonces, ¿por qué les muestro este mapa? Acá hay otro ejemplo del mapa también que ustedes lo pueden ver. Porque dentro de la actividad que ustedes tienen que realizar en el Google Classroom es poder desarrollar un mapa de empatía, ¿no? En base al problema que ustedes han identificado. De manera individual, por supuesto. ¿Sí? Lo van a hacer de manera individual, simulando una situación en equipo. ¿Ok? Entonces, con sus estudiantes. Y pues ahí tenemos este mismo esquema de mapa, pero con otra organización, ¿no? Lo que dice, frases que el usuario haya dicho, lo que hace, acciones y comportamientos que notaste, es decir, hay una observación que el especialista hace respecto al público objetivo. Y luego, lo que piensa, es decir, lo que puede estar pensando, qué te dice su comportamiento. Luego, lo que siente, qué emociones puede estar sintiendo. Entonces vamos a ir, hablamos de este proceso de sistematizar todo lo que observamos, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Es el cómo. Y les comento algunas experiencias. Se le pide a los grupos de estudiantes, si lo hacen en la universidad, por ejemplo, que pues salgan al parque, a la plazuela dentro de la universidad, ¿no? O se paren en algún pasadizo y comiencen a observar, solamente a observar a las personas. Y si esto es de forma sincrónica, como una tarea después, se le pide a los estudiantes que pues se paren y observen en un parque a las personas, si es mi público objetivo. O si quiero observar yo el transporte, ok, entonces voy observando en un paradero, observando la dinámica de las personas, de tomar el carro, de cómo suben. Y entonces la observación es crucial. Y puedo yo ir incentivando la participación ¿no? En campo, en los estudiantes, en sus contextos más próximos. ¿Sí? Entonces son algunas estrategias. Igual, si queremos hablar de temas de naturaleza, ¿no? Entonces los niños podrían ir a un parque cercano a su casa, o si que tenemos un biohuerto de repente cerca al colegio dentro, podemos ir observando. Si estamos viendo algunos temas de botánica, de insectos, quizás podemos ir observando ello. Creo que la observación es parte del aprendizaje y a partir del mapa de empatía es un recurso muy importante e indispensable. ¿Ya? Bueno, y pues terminamos con esto, ¿no? Y creo que esta es una tarea pendiente, ¿ok? Una tarea pendiente para ustedes. ¿Qué son los insights? ¿Sí? La próxima clase, la lección número 3, en la sesión número 3, esta va a ser la primera pregunta que yo les vaya a hacer. ¿Qué son los insights? ¿Ok? Y ahí podemos dar algunos ejemplos, ¿no? La moradita de Inca Kola. ¿Habrán visto la moradita de Inca Kola cuando salió? ¿Sí? O por ejemplo, cuando van al Jockey Plaza, ¿no? Estas frases que dice, sé feliz, ¿cierto? Sé feliz y venga al Jockey. O cuando ven el comercial de Inca Kola, ¿no? Ahí vemos el spot publicitario de Inca Kola. Vemos una familia, ¿no? Comida criolla, y pues destapan, y sale el Inca Kola ahí en vidrio, ¿no? Sale ahí helada. ¿Cuál es el insight? Espacio familiar, ¿correcto? El espacio familiar, ¿no? Entonces, todo tiene un insight. Todo lo que observemos tiene un insight, ¿sí? Todo lo que ustedes observen tiene un insight. Lo que nosotros también transmitimos
son insights. ¿Sí? Entonces yo les dejo con esa tarea para que podamos ir indagando sobre el aspecto de observación, que parte de las primeras fases del design thinking. Muy bien, Rosemary. Y aluden a las emociones, exacto. Aluden a las emociones, ¿bien? Perfecto, entonces la próxima semana tenemos el próximo viernes nuestra tercera sesión. Y esa va a ser la primera pregunta y quiero que ustedes me muestren algunos casos. O sea, que me lo digan porque van a participar, van a meter la mano, levantar la mano y van a participar sobre algunos ejemplos, como les he mencionado, Inca Kola, Pepsi, Coca-Cola, ¿no? Una marca en sí, y que me digan cuál es el índice. De esa manera vamos a ir agilizando aún más, como lo han hecho ahora por el chat, que yo los felicito. También vamos a tener momentos para trabajar en el Kahoot. Si bien el día de hoy creo que nos hemos centrado mucho en analizar los temas, ¿no? La próxima clase sí vamos a tener un Kahoot para que ustedes puedan participar. ¿Ya? Ok, bueno, hemos llegado al final de la sesión. Es una sesión bastante interactiva.